¿Sí me escuchan? ¿Me escuchas? Ya. ¿Han hecho ya fotografía benigna de...? ¿No? No, faltaba el doctor de la clase anterior. ¿No vino? No. Ya, bueno. Entonces, les explico más o menos, ¿ya? El cáncer de tórax hubiera sido hermoso que primero haga la parte benigna para que tengan un poquito más rápido la parte maligna, pero desde los años, desde 1530 más o menos ya se hacía este tipo de intervenciones y las personas vivían. Eso quiere decir que cualquier tipo de patología torácica que pueda ser operado, el paciente puede sobrevivir. Dentro de todo esto, en la parte oncológica, lo que nos importa es un tipo de cáncer, que en este caso es el cáncer del pulmón, porque la mortalidad es altísima. Aproximadamente, si tenemos 100 personas con diagnóstico de cáncer de pulmón, el 90% de esos van a fallecer. ¿Ya? Entonces, no es muy bueno el cáncer del pulmón, porque primero, el cáncer del pulmón en los estadios en los cuales lo vamos a diagnosticar son estadios muy tardíos. Hablamos de estadio 3 y estadio típico 4. A nivel de Latinoamérica, los países que tenemos con mayor prevalencia son Brasil y Argentina, que tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón. Ahora, los factores de riesgo son los causantes de principalmente, como ustedes ya conocen, es el tabaco. El tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón. Pero ¿qué más? Algún tipo de exposición industrial o aquellas personas que trabajan en mina, algún tipo de mutación genética que podría ser o algún tipo de influencia ambiental. Por ejemplo, en las grandes metrópolis, el smog puede condicionar a un cáncer de pulmón. Muy bien, aquí está. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar al cáncer de pulmón? Según el STIP histológico, tiene una variante muy amplia, pero para que ustedes entremos en contexto, el cáncer de pulmón se puede identificar de cierta forma más bonita que les he puesto así. Uno de origen epitelial, de origen mesotelial o de origen mixto, para que me puedan entender un poquito mejor. Cuando hablamos a nivel de piel, ¿qué tipo de epitelio tenemos aquí a nivel de la piel? Un epitelio poliestratificado, plano cranealizado, ¿verdad? A nivel de pulmón, de la vía aérea, ¿qué tipo de epitelio tenemos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Cilíndrico ciliado, ¿ya? Pero que tiene el aspecto de que fuera poliestratificado, porque los núcleos están arriba, abajo, pero es una monocapa, ¿ya? Entonces, ese tipo de epitelio es el causante de todo ese tipo de cánceres, ¿ya? Que según su histología y su variante te da una nomenclatura, ¿ya? Entonces, esos son los epiteliales. Entonces, los cánceres más frecuentes van a aparecer a nivel epitelial, toda esta variedad. Pero también puede haber otro tipo de cánceres, hablamos del mesotelio. ¿Entienden dónde está el mesotelio a nivel del pulmón? Así como el peritoneo, a nivel de la cavidad abdominal, hay un peritoneo parietal, un peritoneo visceral. A nivel del pulmón, lo que se va a llamar se llama mesotelio, esa pequeña lámina de Vilifán que empieza a cubrir la parte visceral como la parte parietal del pulmón. Entonces, de esa zona puede aparecer también cáncer, y eso se llaman los famosos mesoteliomas malignos con capacidad de hacer metástasis. ¿Qué más? Puede haber otro tipo de cánceres que no necesariamente son de este tipo de células, aquellos que tienen componente muscular, por ejemplo los carcinosarcomas, puede haber tejido linfático que aparecen los linfomas o los melanomas que nos puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, de todo esto lo que nos importa son los de origen epitelial, de este tipo de epitelio que dijo, del cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. ¿Ya? Entonces, para que entendamos un poquito más de contexto, ese es el epitelio, que es una monocapa de epitelio cilíndrico con microvellosidades que vamos a llamar cilios, básicamente porque necesitamos que el moco tenga que fluir de la parte interna a la parte externa y que tiene unas células que son en la parte de arriba baja y eso se indica como un pseudo certificado. Al microscopio se ve de esta manera, que parece que tuviera varias capas, ¿no? Unas 2 o 3 capas, pero es una sola capa, es una monocapa. ¿Sí? Este epitelio empieza desde la tráquea, bronquios, bronquiolos, y mientras más pequeño se haga, esto que es cilíndrico se hace más chiquito y se convierte en cúbico, ¿ya? Hasta que se convierte en plano a nivel de los alveolos. Muy bien, entonces como lo que nos importa más son los cánceres epiteliales, se ha dividido en 2 grandes estirpes.
¿ya? Que son los microcíticos y los no microcíticos, ¿ya? Los microcíticos, también llamados células pequeñas, porque tienen toda esta característica histopatológica, que son células pequeñas, que tienen células más escaso, los bordes celulares son mal definidos, que a nivel de la membrana son muy granulosos. O sea, al final, lo que parece este tipo de célula oncológica es más o menos como un linfocito. Un linfocito es así, redondito, ¿verdad? Es casi puro núcleo. Es casi parecido a este tipo de cáncer a nivel de pulmón, de los cuales el 15% de estos es la prevalencia que tenemos de todos los cánceres epiteliales, que son los más agresivos, los más malignos y de peor pronóstico. El resto las vamos a llamar como no microcíticos o de células no pequeñas, que pueden ser grandes, medianas o de otra forma, que pueden ser de esos tres tipos principalmente: los adenocarcinomas, carcinoma epidermoide y los carcinomas macrocíticos. ¿Sí? Igual en esa imagen. Entonces, otra vez, para hacerles entender, al hablar de cánceres de pulmón, hablamos principalmente por la gran frecuencia de los epiteliales. De los epiteliales lo dividimos en dos: los microcíticos o de células pequeñas, que son los más agresivos, y los no microcíticos o células no pequeñas. Entonces, el espectro es muy grande. Lo que vamos a encontrar, y la mayoría de los cánceres que vamos a ver son de este estilo microcítica, son los que tienen peor pronóstico. Entonces, el cáncer de pulmón, para poder diagnosticar, lamentablemente no es como algunos cánceres que te avisan, ¿no? Que tienen cierto dolor, algún tipo de molestia, sangrado o algo. Cuando eso ya pasa, estamos hablando de un cáncer ya avanzado, que ha tenido que ser muy grande para que te genere molestias. Entonces, el principal síntoma que ahorita vamos a ver de un cáncer es la tos, que generalmente se confunde con una gripe, bronquitis, un asma, lo que sea. Pero la tos persistente te va a condicionar a que este paciente pueda tener un tipo de cáncer asociado a algunos signos más que ahorita les voy a explicar. Muy bien. Entonces, a esto hay un término llamado carcinoma broncogénico. Entonces, ¿qué es broncogénico? Básicamente aquel tipo de cáncer que se origina de los bronquios y los bronquiolos y sus ramitas, ¿ya? Entonces, de este tipo de cáncer son los aquellos que están relacionados mucho al tabaquismo, y en relación de hombre y mujer, más ganan los hombres, porque los hombres tienen mayor predisposición a fumar. Y la incidencia, como más o menos les estaba comentando, que casi de 1.2 millones de personas que se pueden diagnosticar, casi 1.1 millones fallecen, ¿ya? O sea, la muerte es altísima en este tipo de pacientes. ¿Qué más? Si tengo, por ejemplo, cuadros secuelares, cicatrizales en este caso, por ejemplo, una tuberculosis, tengo neumonías a repetición, y esto me genera pequeñas fibrosis o pequeñas cisuras, y estas cisuras son crónicas, esto te puede condicionar posteriormente a un cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces, ellos tienen un nombre particular que se llama cáncer cicatrizal, y principalmente la estirpe es de un adenocarcinoma, ¿ya? Entonces, otra vez repitiendo de nuevo una y otra vez para que podamos entrar en contexto, los cánceres más frecuentes de acuerdo a porcentajes son los epiteliales. De los epiteliales más grandes que tenemos son los epidermoides y los adenocarcinomas, ¿ya? Luego de células pequeñas, de células grandes y la combinación de ambas. Entonces, hablemos un poquito más específico a lo que es un carcinoma epidermoide. ¿Esto a qué se debe o qué peculiaridad puede tener este tipo de cáncer? Tienden a ser cierto tipo de cavernas. Como si se dan cuenta acá, toda esta zona es sólida, pero forman como pequeños huequitos. ¿Ya? Esa es una peculiaridad de este tipo de cáncer. El tratamiento en estos casos netamente va a ser, la cirugía va a ser la primera opción. No nos puede responder muy bien a lo que es la radioterapia o tratamiento sistémico. O sea, la cirugía va a ser lo más preponderante en este tipo de pacientes. Pero, ¿qué más se asocia a esto? ¿Cómo podemos diagnosticar? ¿Cómo podemos tener cierta referencia de que este tumor es un epidermoide? Porque tiende a generar hormonas. La mayoría de estos carcinomas epidermoides tienden a formar hormonas, y los famosos síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de Pancoas, que puede producir PTH, CTH, hormona antidiurética. Otro, de células grandes, que básicamente es por la forma como se va a ver al microscopio, porque hay una aplasia y esas células se vuelven células gigantes, ¿no? Generalmente podrían ser centrales, pero más se ve a nivel periférico. Son tremendas masas periféricas, y la posibilidad de que esto se pueda hacer metástasis es amplia. Gracias a Dios, solamente es un 10% de esto. Ahí encontramos los adenos o los epidermoides.
El tratamiento para este es netamente receptivo, no te responden ni a quimio ni a radio, hay que operarlo porque ese es el número de mundo que vamos a tener que optar con este tipo de estilo. Ahora, de células pequeñas, el porcentaje no es mucho, pero es muy agresivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si diagnosticamos este tipo de pacientes y sale la biopsia que es de células pequeñas, lamentablemente la sobrevida de este paciente es mínima, es decir, que máximo nos va a vivir un año como algún tipo de soporte. Operarlo no tiene un muy buen beneficio, porque la mayoría de estos son muy infiltrativos, generan muchos síndromes, básicamente locorregionales, es decir, se infiltra a la pleura, se infiltra a los nervios linfáticos, se infiltra a los nervios, se infiltra principalmente, como ven acá, a la vena cava, y es un famoso síndrome de vena cava superior. ¿Ya? Es el tipo de patología que te genera este tipo de células. Ahora, los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas, como es un tejido glandular, se va a generar principalmente a nivel de los bronquiolos, principalmente. Y si es que vemos de forma distal, puede ser a nivel de los bronquiolos terminales. Entonces vamos a ver dos tipos de variantes. No crecen mucho, son pequeños, pero puede ser distales de esta manera, o puede ser centrales, lesiones pequeñas. En cambio, los otros crecen bastante. Ya es una regularidad de los adenocarcinomas según patología e imágenes. Entonces, la clínica. ¿Qué vamos a tener de un cáncer de pulmón? Pues no es muy específica, ¿no? Pero en general quiero que entiendan que la tos es el síntoma más principal que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. ¿Qué más? Puede tener algún tipo de sangrado al momento de toser, que es hemoptisis, pero lamentablemente esto pasa cuando ya son tumores bastante grandes que rompen los bronquiolos y rompen los vasos. Ahora, si el tumor es muy grande, obviamente te va a generar disnea, te va a generar dolor, disfonía, si hay compromiso apical de algún nervio recurrente laríngeo, por ejemplo, o síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior es fácil de diagnosticar porque tiene una masa que está cubriendo la vena cava superior y te genera un edema en esclavina, ¿sí? Entonces, cualquier edema en esclavina pueden pensar de que puede ser una masa tumoral que sea la causa. Entonces, una radiografía simple o una tomografía te ayuda a tu diagnóstico. Muy bien, pero otro signo que podría aparecer es el derrame. Entonces, cualquier proceso inflamatorio, a veces oncológico, te puede generar un derrame. Entonces, hoy ustedes han estudiado en fisiología que hay dos tipos de derrame, ¿no? Que es un derrame que puede ser un trasudado o un exudado. ¿Cuál de ellos te puede generar el cáncer? ¿Un exudado o un trasudado? Trasudado o exudado. Exudado, ¿ya? ¿Por qué? A ver, les explico más o menos para que no me memoricen, sino que lo entiendan. El trasudado es básicamente como el suelo, es el mismo suelo, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa un trasudado? ¿Por qué se forma? Porque hay el mismo líquido del plasma en otra cavidad. Presiones. Porque tal vez hay una mayor presión, ¿ya? O si no, hay menos proteínas y hay un desbalance de líquido. Solamente pasa el líquido por presión, pero nada más, ¿ya? Pero eso pasa, por ejemplo, en una cirrosis hepática, puede pasar en una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero ya un exudado, ya estamos hablando de un proceso inflamatorio, puede ser agudo o crónico. Este proceso inflamatorio, como cualquier proceso inflamatorio, genera una permeabilidad mayor vascular. Entonces, si ya se abren mayor los poros, ya no solamente va a pasar ese pequeño suelo, pasan células y pasan proteínas grandes. ¿Ya? Entonces, cuando vas a encontrar el líquido, si el líquido es un líquido claro, cuando le hagas una punción, es un trasudado. Y un líquido más turbio, tal vez sanguinolento, o incluso puede ser pus, pues ya te indico un exudado. Entonces, ¿qué tipo de líquido podríamos encontrar en un cáncer? Exudado, ¿sí? ¿Ahora sí me entienden? Un exudado. Entonces, para eso existe solamente esta tablita de recuerdo de los críteros de Leiden, ¿ya? Que básicamente mide las proteínas y DLH, ¿ya? Nada más. Ahora, ¿qué más deben entender? No todos los cánceres de pulmón se manifiestan solamente como una masa pulmonar. La mayoría se manifiesta como síndromes paraneoplásicos. ¿Qué quiere decir eso? Que te produce hormonas y esto te hace mucha clínica, de diferentes formas, generando principalmente estas cuatro causas: hipercalcemia, ya un síndrome de hormona antidiurética, de una formación ectópica de ACTH, o el síndrome de Laverick, ¿ya? Más o menos se parece a una neostemia gravis, esta enfermedad, pero esa está muy relacionada a células pequeñas, ¿ya? Entonces, estos tumores pulmonares te van a producir bastantes hormonas, principalmente estas cuatro.
Pero ahorita vamos a ver en las diapositivas que puede haber una variedad mucho más amplia. A nivel neuroendocrino te puede generar un síndrome de Cushing, una hiponatremia, una hipercalcemia. A nivel neuromuscular, como les decía, una anistema gravis, ¿no? Porque genera hormonas que no generan que se produzca acetilcolina. Y el paciente tiene mucha debilidad, generalmente a nivel periférico. Y de acuerdo a eso, hay ciertas estirpes, histologías que le puse en ese cuadro inmenso, que no es necesario que lo memoricen, solo quiero que entiendan que la principal causa, o el principal síntoma que van a encontrar no va a ser netamente tos o una masa, ¿no? Sino este tipo de problemas, ¿no? Un Cushing, una persona que está muy gordita, una persona con mucha debilidad y no sabemos la causa. Cuando le hacemos una tomografía, encontramos una lesión pulmonar. Puede tener una acatosis nigricans a nivel articular, una artropatía o acropatia, como se ve en este tipo de pacientes, o trombosis. A nivel renal, la glomerulonefritis, acidosis láctica o algún tipo de anorexia, o bueno, al final te puede generar de muchas cosas porque genera muchas hormonas este tipo de tumores pulmonares. ¿Ya? Muy bien, este cuadro de la misma manera, dependiendo de la clínica que puedan encontrar, va a haber cierta masa ubicado con cierta lesión en algunos sitios. Por ejemplo, hablando específicamente del síndrome de la vena cava superior, por acá debe estar, síndrome de vena cava superior. ¿Ya? Este es algo bastante que encontramos en oncología. Son pacientes que vienen igual, con la misma clínica, ¿no? Con un aumento de volumen de miembros superiores, con edema en esclavina, y cuando le hacemos una tomografía hay una inmensa masa a nivel apical. ¿Ya? Entonces el tratamiento para ello, ahorita lo vamos a ver. Otra causa en la cual podemos encontrar tumores a nivel del pulmón, no necesariamente van a ser primarios, pueden ser metastásicos. Y ahora sabemos que la mayoría de los cánceres se diseminan, si bien es a hígado, puede ser a pulmón, puede ser a hueso. ¿Y eso de qué depende? De la agresividad o del órgano en el cual esté. Por ejemplo, un cáncer de mama, ¿a dónde te va a hacer principalmente metástasis? Al pulmón. Un cáncer de estómago, ¿dónde va a ser primero? Al hígado, ¿no? Y luego pasa al pulmón. Entonces, dependiendo del estirpe, otra causa puede ser metastásico. ¿Cómo vas a diferenciar si es primario o es metastásico? Me refiero a primario, que es propio del pulmón, ya nacido de estas células epiteliales que les he dicho, o metastásico, que es de todo el pulmón. ¿Cómo van a poder diferenciar? ¿Cómo? Así es, el primario por lo general es una sola masa. Y si es que aparecen otras masas más, ya es un metastásico. Y si hay otras masas pequeñitas, pues ya es más que todo un metastásico. Muy bien, el diagnóstico. Lo más básico que vamos a pedir es una radiografía, se va a ver una masa. Si tenemos un poco más, si estamos en un hospital, le podemos pedir una tomografía, le podemos pedir una resonancia, un PET scan. Ahora, si tenemos un homólogo a la mano, podemos pedirle que nos haga una broncoscopía, que puede ser rígida, generalmente se pide flexible, porque necesitamos ingresar hasta lo más recóndito de los bronquios y tomar una muestra del mismo. ¿Qué más podemos pedir? El esputo. Puede salir células neoplásicas a nivel del esputo. En el líquido pleural, como ya les dije, vamos a encontrar ultrasudado, en ese ultrasudado vamos a encontrar células con cáncer. Muy bien, aquí está la broncoscopía, pueden ver una imagen, por ejemplo, ahí, se le toma una biopsia. Pero no es que a todo paciente se le hace una broncoscopía, hay que ver la localización del tumor, pero hay que entender que hacer una broncoscopía te puede generar complicaciones. Ya incluso puede que el paciente falleciera, porque te puede hacer una motorastensión, o sea, romper algún tipo de bronquiolos, si el tumor tiene infiltración pleural o infiltración parenquimal, puede generar una hemorragia, cual no puedas controlar, o simplemente al momento de instilar anestésico local a nivel bronquial, puede generar una reacción alérgica y el paciente puede hacer un shock. ¿Ya? Ahora, lo que es marcadores tumorales. ¿Qué marcadores tumorales se suele pedir en ese tipo de tumores? Si yo les indicaba, un marcador tumoral no es de diagnóstico, es más que todo de pronóstico, pero los marcadores que más usamos son el CA125, porque es netamente de origen epitelial, el CA, de igual manera, la citocreatina 19 y el precursor de proteína B, que es importante. Esas cuatro son los generalmente usados. Ahora, para los que quieren saber un poquito más de qué tipo de mutación genética puede haber dependiendo del tipo de cáncer, como es decir, dividamos en dos tipos de cánceres grandes. Lo de células pequeñas, que es la primera, y las células más pequeñas, no es muy cero. Entonces, de acuerdo a esto, hay cierto tipo de mutaciones que ya se ha visto y se ha estudiado, que de acuerdo a porcentajes, una es más preponderante que otra. Por ejemplo, la mutación del P53 es el nivel de las células pequeñas. Ahora, para tomar una decisión radical, de hacer una cirugía radical, porque puedes tener una masa, que puede ser un neurón, muchos extraños, muchas cosas,
tienes que tomar si es una biopsia. Que ya les dije que podría ser por broncooscopía si es que el tumor es accesible, y si es que no es así, es muy distal, se usan varias formas, que en este caso puede ser las famosas biopsias percutáneas transtorácicas, que es desde por vía tomográfica o resonancia, para el cual tenemos ciertas agujas, ¿no?, que son al vacío, que te generan menos riesgo de menor lesión. Porque imagínate pinchar el pulmón, te genera una motora y el paciente puede fallecer. Entonces, para ello hay cierto tipo de agujas que se llaman las famosas agujas de Brandt y Cox, ya que es para hacer ese tipo de biopsias. ¿Qué más podemos hacer? Muchos de los tumores son centrales, no necesariamente periféricos. Al ser centrales tienen compromiso del mediastino, entonces se hacen las famosas mediastinoscopías, ya que si quieres a nivel retroesternal, ya estamos en el mediastino, se puede tomar muestras para tomar decisiones tanto para darle tal vez quimioterapia, radioterapia o en el peor de los casos alguna cirugía radical. ¿Qué más? Así como en mama también hacemos el famoso ganglio centinela, ¿verdad? Entonces en tórax también aparece lo mismo. Hay cierta peculiaridad de algunos ganglios, ¿ya?, que son ganglios preescalénicos, en los cuales hay una preponderancia de que pueden hacer enfermedad metastásica. Tienen un nombre, como una biopsia de ese ganglio llamado los Daniels virus. ¿Qué más podemos hacer? Así como a nivel abdominal, una laparoscopía exploratoria, que hacemos con unas camaritas y revisamos cuánta detección de enfermedad puede haber. Lo mismo se puede hacer una toroscopía, una toracoscopía, una toracotomía exploratoria. Entonces, aquí está la mediastinoscopía. Se ingresa de forma retroesternal, que incluso te permite meter el dedo. Puedes ingresar tu dedo y palpar la masa, ¿ya? Podrías palpar. No lo he recomendado porque te puede generar infección, entonces se usa cierto aparato que es como un espectro, que ingresa hacia la zona y se toma biopsias para poder ver el diagnóstico histológico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo más importante ya cuando tengas el diagnóstico de un cáncer pulmonar? Hacer el estadio. Ahora, les estaba explicando en un principio que el estadio más frecuente que vamos a encontrar son estadios avanzados, estadios clínicos 3 o estadios clínicos 4. Es muy raro encontrar un estadio clínico 1 a menos que sea incidental. Para lo cual no es importante que ustedes sepan todo esto, solamente que entiendan que el cáncer de pulmón lo que nos importa es el tamaño, que mientras más grande sea el tumor, el pronóstico de vida va a ser menos, ¿ya? Entonces en el T, especificando netamente, aquí está el T de acuerdo a sus divisiones y son tan específicos que miren, si es mayor de 1 centímetro, 2 o 3 centímetros, va subiendo el T. Mientras más grande sea el T, menos probabilidad de que el paciente pueda recuperarse. ¿Ya? Entonces, más o menos es de la supervivencia a los 5 años. Tenemos un T1A casi un 92%, es decir, operándolo va a sobrevivir el paciente. En cambio, un T4, menos del 50% va a poder vivir dentro de 5 años. ¿Ya? Y solamente por el tamaño del tumor, solo por el tamaño. Ahora, si es que hablamos de N, hablamos de los ganglios también como enfermedad. Si solo tenemos ganglios en esta zona, a nivel parenquimal, el pronóstico es relativamente mejor. Si ya esos ganglios se meten a nivel mediastinal, ya está mal. Y si va al otro lado, pucha, ya el paciente no va a poder sobrevivir a como quisiéramos. ¿Ya? Entonces aquí están las estadísticas. Como les dije, si hay un N1, por lo menos un 37%. Y así hasta un 9% es un N3 con el compromiso bilobar. A ver, para que podamos hacer en este tipo de cirugías, para hacer las linfadenectomías, le ponemos ciertos números para resecar cuántos ganglios son los adecuados en el momento de la cirugía. Entonces va netamente de proximal a distal, desde 1 hasta 10 o 11, ya de proximal a distal para hacer las linfadenectomías. Ahí se ven, ¿no?, los ganglios, esas bolitas redonditas, ¿sí?, que hacen como conglomeraditos, ¿sí?, como que se juntan los ganglios, como enfermedad. Y metástasis, que es mucho más fácil, que puede ser que se vaya al otro lado del pulmón, o si no otra víscera o otro ganglio que no sea regional a la zona. Entonces, de igual manera, ¿no?, mientras más metástasis encuentres, el pronóstico de vida es mucho menos. Y mira, aquí ya no te ponen años, te ponen meses. ¿Ya? Entonces, si notamos enfermedad metastásica de un inicio, el paciente no te va a ir ni siquiera 6 meses, ¿no?, máximo durar un año. ¿Ya? Estos son los estadios, más o menos para que ustedes me entiendan. Lo que necesito que ustedes aprendan en el cáncer de pulmón es que cada centímetro cuenta.
Mientras más grande sea el tumor, el pronóstico es menor. Si es que hay más enfermedad ganglionar, peor pronóstico. Ahora, si hay metástasis, peor todavía un paciente. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer a los pacientes? Les comentaba que de 100 pacientes con cáncer de pulmón, casi 90 van a fallecer. ¿Por qué? Porque nos vienen en estadios avanzados. Entonces, lo que vamos a encontrar es uno. Si bien tenemos la sospecha de que tenemos un cáncer de pulmón, hacerle una biopsia para confirmar qué tipo de estirpe es. La mayoría son epiteliales, pero ver si es microcítico o no microcítico. Listo. Hasta ahí vamos. Y nos sale, por ejemplo, que es no microcítico, de células no pequeñas. Nos sale que es un adenocarcinoma. ¿Qué tratamiento es? Netamente quirúrgico. Operarlo es la mejor opción. ¿Ya? Pero si ya tenemos estadios avanzados, podríamos darle neoadjuvance, podríamos darle quimio, podríamos dar radio. Generalmente quimioterapia a los adenocarcinomas y a los carcinomas epidermoides o espinocelulares le da radioterapia. Muy bien, trata de reducir y volver los quirúrgicos. ¿Ya? Pero si ya tenemos la biopsia de células pequeñas, órganos microcíticos, no vamos a poder operarlo. Así lo operemos, el paciente va a fallecer, no tiene una sobrevida. Así sea un estadio clínico 1 o 2, no es este tratamiento de primera línea operable. Entonces, ¿qué le damos? Quimio y radio. Tipo de sobrevida es muy corta, hablaremos de un año a 2 años. ¿Ya? Ahora, si tomamos la decisión de poder operar a este paciente, tenemos que ver muchos factores. Uno, como yo les dije, les vuelvo a repetir, cada centímetro cuenta a nivel de tumor, porque podemos ver un tumor pequeño, pero de una localización muy central, por ejemplo, ciertos vasos. Así sea operable, hay mucho riesgo de que el paciente pueda fallecer. Entonces, ver riesgo-beneficio, a veces solamente le das radio o le das quimio. Entonces, lo más importante en esto, ver la capacidad si el paciente va a poder tolerar la cirugía. Así sea una cirugía pequeña, un tumor pequeño, un tumor grande que no sea muy complejo. Ya, entonces de nuevo, lo único que depende para tomar una decisión si es quirúrgico o no, depende de la localización y de la extensión. ¿A qué voy con esto? Si es un tumor central, va a ser más difícil de operar. ¿Sí? Está más pegado a los bronquios y a los vasos. Si es un tumor periférico, es mucho más fácil de operar, porque se hacen resecciones, que puede ser de cuña o segmentectomía. Entonces, ¿qué tipo de cirugía se les plantea a este tipo de pacientes? Desde las más pequeñas, que son las resecciones en cuña cuando son lesiones pequeñas, ¿ya? Resecciones en cuña. Segmentectomías, de todo un lóbulo, sacamos solamente un segmento que generalmente está afectado. Las lobectomías, y hablamos de todo un lóbulo, como este segmento grande, o las neumonectomías, que es sacar todo el pulmón, ¿no? Porque imagínate que solo se quede con un solo pulmón, el paciente la sobrevida no es muy buena. ¿Ya? Ahora, si ya la opción quirúrgica ya está agotada, no podemos operar, la siguiente opción es la quimioterapia. ¿A base de qué? A base de platinos. Es sacar un cisplatino para ese tipo de pacientes. Y dependiendo del estilo tumoral, se puede usar algún tipo de terapia biológica dirigida, que son básicamente por algún tipo de interleucina, interferones, bevacizumab o algún antiangiogénico principalmente. Eso con un fin de tratamiento de pacientes. ¿Ya? Listo. Hubiera sido ideal que primero haga la parte de tumores benignos, porque tumores benignos es mucho más anatómico para que puedan entender cáncer. Pero bueno, al menos de esto, ¿algo han entendido? ¿Sí? Ya, entonces solamente para repetirles, en el cáncer de pulmón, que si bien parece muy complejo, solamente dividirlos así. En los grandes epiteliales, es decir, de dónde vienen las dos estirpes grandes, los microcíticos y los no microcíticos. De los microcíticos, los más agresivos son estos, ya que es un 15 a 20%. Y el resto, ya de las células no pequeñas, los adenocarcinomas, los carcinomas epidermoides, todos ellos pues tienen mayor prevalencia, pero se pueden tratar operándolo o haciéndole tratamiento neoadjuvante. En cambio el microcítico, así lo operes, hagas todo, siempre te va a fallecer porque es muy agresivo. ¿Ya? Eso en resumen. ¿Alguna consulta, alguna duda más? Sí, doctor. Dijo que si hacemos una biopsia, vemos que es un no microcítico, por ejemplo, tenemos el adenocarcinoma y ya está avanzado, ¿cuándo hacemos quimio y cuándo hacemos radio? Ya. Tienes una biopsia, hay que hacer el estadio clínico. Entonces depende del estadio clínico que tú tengas. Ya de está. acuerdo a la posibilidad de resecabilidad. Si
Si el tumor que le has tomado una biopsia es periférico, lo vas a operar. Si el tumor es central y es pequeñito, no lo vas a operar, el riesgo es mayor. Así sea pequeño, está a nivel central, en este caso el lóbulo. Y un paciente, generalmente son mayores de 60 años, no va a poder vivir solamente con un solo pulmón. ¿Ya? Entonces eso depende. ¿Ya? De la localización del tumor, de cuán grande sea, del estilo histológico que sea. Si es un no microcítico pequeñito y es periférico, lo puedes operar, pero si es central, que la mayoría son centrales, no vas a poder operar. Y ahí del quimio tampoco no te va a responder. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Hay vacunas, o sea, básicamente son el bevacizumab, por ejemplo, ¿ya? Son terapias biológicas que se usan en este tipo de pacientes que mejoran la inmunidad del paciente, ¿ya? Y eso condiciona de alguna forma frenar el crecimiento del cáncer. A eso. Doctor, una pregunta más. Dijo que también los de células pequeñas, solo, o sea, si veo uno, tiene 1 año de vida, ¿no? ¿Cómo sé que mi paciente sí o sí va a tener el año de vida? ¿Es cuando siempre me llega el paciente y es así? O sea, ¿depende de la clínica o cómo sé que solo le queda 1 año de vida? De células pequeñas es muy mal pronóstico, ¿ya? Entonces, por eso, cuando tienes una lesión, lo principal es biopsiarlo, ya para tomar una decisión radical. Si es una carcinoma, te arriesgas a poder operar, que vas a vivir el paciente, ¿ya? Tu pregunta es básicamente... ¿Por qué es solo 1 año de vida? O sea, en cualquier estadio que yo encuentre... No, es que es muy agresivo. Ese tipo de cáncer hace muy rápido metástasis a nivel ganglional. Si se va al ganglio, puede ir al pulmón y se disemina mucho más rápido. Es por eso, es por la agresividad que tiene. Ya por eso les puse ahí a nivel de muy mal pronóstico. Porque se extiende mucho más rápido que el resto de los tumores que es más lenta. Ya, es por eso. Dependiendo del tamaño, hablamos de nódulo cuando hablamos de menores de 3 centímetros, ¿ya? Y masa tumoral mayor del mismo. Entonces, mientras más grande sea, el riesgo es mayor a que sea un cáncer. ¿Ya? Los famosos nódulos solitarios, cuando solamente hay una masa, que en controles tomográficos ves que es igual, eso se llama un nódulo solitario, pues la posibilidad de que sea cáncer es menos, ¿no? Pero si ves que cada tomografía de 6 meses está creciendo, eso es un cáncer. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más?